Acompáñenme en la carta a los Corintios, capítulo 4. ¿Primera o segunda, hermano? Segunda a los Corintios, capítulo 4, en el versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Solamente es para leer y para poner estas palabras en nuestros corazones y que nosotros también las transmitamos a nuestro hermano y que sepa él que también nosotros estamos con él, pero que primeramente Dios está con él. Amén. Dice la letra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos, antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecho de manos, eterna en los cielos. Amén. Esta es la promesa del Señor y esta debe ser nuestra confianza. Oremos. Padre, fortalece la vida de mis hermanos, Señor. Hermano Silverio, hermana Esperanza, de cada uno de sus familiares, Señor Dios Padre. Fortalécenos a nosotros y permítenos ver lo que ahorita acabamos de leer, Señor, y tener esa fe plena en ti, en que tú haces tu obra, en que tú haces cada una de las cosas que tú deseas en nuestro corazón y que tú deseas que nosotros te alabemos en este tabernáculo, Padre Santo, delante de ti, en nuestro corazón, en lo que nosotros somos, como una carpa que se mueve llevando tu espíritu, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy traigo un tema. Pueden sentarse un momento, hermanos. Hoy traigo un tema que me hubiera gustado que todos estuviéramos aquí para escucharlo. Porque dice la Escritura que hierro con hierro se aguza el filo. Dice que para aguzar el filo se usa el hierro también. Pero para que uno sea aguzado, Dios usa la mira. Y así es como nosotros nos enfrentamos muchas veces entre hermanos. Dice la Escritura que es necesario que haya disensión para que aquel que sea aprobado sea revelado. Y de esa manera es como nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí para aprender lo que sucede a nuestro alrededor, aprender a ser mejores criaturas
y servir de corazón al Señor. El tema que traigo es un poco duro y no lo he escuchado muchas veces. Es un poco confrontativo y puede lastimar sutilezas. Así que espero que esté yo hablando con hermanos de fe, que confían en el Señor y que realmente buscan al Señor en espíritu y en verdad y quieren ser realmente transformados. Realmente transformados para alabar a Dios, para saber en qué mundo estamos y cómo es que nos movemos. Muchas veces nosotros creemos que lo que hacemos es bueno y lo consideramos bueno, pero a veces no podemos distinguir lo bueno de lo malo, porque a veces ya venimos viciados, venimos de una cultura en la cual nuestros padres escasamente conocieron la Biblia. Algunos ni siquiera la conocen. Algunos ni siquiera podían transmitirnos un mensaje de bendición o un mensaje o un consejo que nos pudiera edificar. Algunos solamente nos lastimaban, nos denigraban, nos denostaban, nos dejaban a un lado, nos ignoraban. Pero ellos se sentían tranquilos porque al ellos ir a trabajar, llegaban a casa con el sustento para la familia. Y eso era todo lo que hacían. Algunos. No creo que algunos de nosotros tengamos un padre así, pero los que tuvimos sabemos lo que se siente. Lo que se siente es ser menospreciado. Ese es el tema de hoy. El tema de hoy es el menosprecio. El menospreciar es pecado. El menospreciar es pecado y muchas veces no nos damos cuenta en qué momento menospreciamos unos a otros. ¿Ha habido algún menospreciado aquí? ¿Ha habido alguno que menosprecia aquí? Se siente triste, ¿verdad? Se siente duro, lastima. A veces también son percepciones de nosotros. Pero sin embargo, esto es real. A veces hemos sido menospreciados y a veces hemos sido menospreciadores. Acompáñenme en Proverbios, capítulo 14. Proverbios, capítulo 14, versículo 21. Proverbios 14, 21, hermanos. Dice la palabra de Dios: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Peca, en otras versiones dice, peca el que denigra a su prójimo. En otras más dice, peca el que desprecia a su prójimo. Eso es el menosprecio, despreciar. En su etimología, la palabra despreciar o menospreciar nos habla de considerar las cosas como nada, o considerar a las personas
como nada. En pocas palabras, despreciar, denigrar, denostar. Eso es menospreciar. Y desgraciadamente a veces no nos damos cuenta en qué momento sucede esto. En el mundo podemos catalogar a las personas y podemos observar a las personas, unos porque son de cierto color, unos blancos, otros morenitos, otros más morenitos entre los morenos y otros más blancos entre los blancos, y a veces los tomamos o los consideramos a menos. Hay personas que los consideran así, pero delante del Señor todos somos iguales. No sé si ustedes cuando sirven una taza de café en un café, en una taza cae solo agua clara y en otra taza cae agua cafezosa, porque es café. ¿No, verdad? Pues así nos dio Dios el Espíritu. Así como en una taza puede ser repartido el café, así fue la voluntad de Dios de repartirnos su Santo Espíritu. Pero no solamente para contenernos o para contenerlo nosotros, sino más bien para que Él nos contenga a nosotros. Muy diferente, ¿verdad? Porque la taza contiene el café, pero nosotros somos contenidos por el Espíritu. Somos movidos por el Espíritu. Somos exaltados por el Espíritu. Somos empoderados por el Espíritu. Somos levantados y amanecemos día con día por el Espíritu. Si no fuera por el Espíritu, David no dijera: alma mía, alaba a Jehová. Si no fuera por el Espíritu, no nos moveríamos a estar aquí reunidos, aún en contra de lo que nosotros deseamos hacer. ¿Por qué? Porque nos es cómodo sentarnos a la casa y recibir un desayuno preparado por nuestros hijos y traído a la cama. Porque nos es cómodo a nosotros dormir un tiempito más. Hoy es día de descanso, mañana es día de asueto, no vamos a trabajar. Quiero una semana larga. Y porque es semana larga, me quiero ir de vacaciones. Quiero complacer el cuerpo. Entonces es cuando tenemos problemas. Porque entonces ya contenemos al Espíritu. Y si nosotros contenemos al Espíritu, contendemos con el Espíritu. No sé si en la Biblia han leído acerca del rey Saúl. El rey Saúl contendía constantemente con el Espíritu. Contendía constantemente siendo un hombre alto, valiente, considerado entre todos los hombres, distinguido, sobresalía sobre los demás. Pero él contendía con el Espíritu. Tan contendía por el Espíritu que Jehová se puso en contra de él. Pero no porque Jehová haya querido ponerse en contra de él, sino porque él se oponía a la voluntad del Señor. Él quería hacer lo que bien le parecía. Él quería gobernar y reinar como él deseaba. Pero sin embargo, él menospreciaba a Dios. No lo dice como tal.
En la escritura no aparece con esa escritura de que el rey Saúl menospreciaba al Señor. Pero sin embargo en su actitud, él no le importaba. Tan no le importaba que dejó él que los filisteos se llevaran el arca. Y cuando se llevaron el arca, por 20 años estuvo el arca fuera de Israel. Saúl no movió un dedo por hacer regresar el arca al tabernáculo, al pueblo donde él tenía que estar, donde el arca tenía que estar. No lo hacía, no lo hizo, precisamente porque él no amaba al Señor. Él menospreciaba al Señor. Él menospreciaba el Espíritu. Y constantemente podemos ver esto en las Escrituras, como habiendo hombres que menospreciaban la voluntad del Señor, la palabra del Señor, algunas cosas del Señor, y a las personas que el Señor había escogido, Dios siempre hizo su propia voluntad. Y Dios siempre hará su propia voluntad porque Él es el que gobierna. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Cuál es mi señorío? ¿Me honran ustedes? ¿Lo honramos nosotros, hermanos? ¿O lo menospreciamos? Podemos ver en las Escrituras que existen muchos ejemplos del menosprecio. El menosprecio a las cosas es lo primero que aparece. Acompáñenme en Génesis, por favor. Génesis, capítulo 25. Génesis capítulo 25, en el versículo 34, leyendo literalmente el menosprecio, encontramos que dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Sin darle tanto contexto, se queda uno extraviado, ¿no? ¿Cómo fue así? Pero aclarando un poco más y retomando un poco la escritura, dice, en el versículo 17 dice, Génesis, versículo 10, capítulo 25, versículo 27, dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura.
y amó a Isaac. O sea, más bien Isaac amó a Esaú más que a Jacob. ¿Por qué puedo resaltar esa parte? Porque siempre hay un hijo favorito en la familia. A veces no nos damos cuenta, pero amamos más a uno que al otro. A veces no nos damos cuenta que al hijo menor le damos más atención que al mayor. Y a veces el mayor se queda observando, como diciendo, wow, a mí nunca me dieron eso. A mí siempre me denigraron, o a mí me ignoraban. De mí se burlaban. Más aún porque eran ustedes jóvenes cuando eran mis papás. Pero ahora que tienen al más pequeño, ya tienen más experiencia, más conocimiento y lo tratan mejor. Pero el mayor a veces no lo asimila, no lo observa, porque sigue siendo joven, sigue siendo niño. Y eso solamente pasa hablando con ellos, dándoles buenos consejos, ayudándoles en su crecimiento, hasta que llegan a ser mayores de edad. Y aún allí siguen siendo nuestros hijos. Y aún así requieren de nuestro consejo, porque nosotros hemos vivido más. Tal vez no correctamente, pero podemos dar un consejo, podemos apoyar. Sobre todo los mayores, a veces de adolescentes, es cuando más ansiosos están, es cuando creen que pueden comer el mundo. Y los niños no. Los niños están felices porque están con mamá y papá. Pero sin embargo la atención es para los niños. Que no se caiga. Sosténlo tú, que tú eres el mayor. Cuídalo tú, que tú eres el mayor. Dale de comer tú, que tú eres el mayor. Pero de mayor lo corrían, al mayor. Corrían para irlo a dejar con la tía, para irlo a dejar con la vecina, para ir a dejarlo con un extraño a veces. Y esto es lo que pasaba aquí. Isaac amaba a Esaú. Y eso que solo eran 2 hijos. Ahora donde hay más trabajo que realizar. Hay más tareas que organizar. Y hay más cosas que visualizar para poderlos llevar a un fin bueno para sus vidas. Y esto es lo que pasaba aquí. Isaac mismo consideraba un poco menos a Jacob, más delicadito, más de casa. Quizás requería menos atención porque ya la atención la tenía de mamá, que a su vez también era el favorito de mamá. A veces no nos damos cuenta en qué momento menospreciamos. A veces no nos damos cuenta en qué momento estamos dejando de lado a los demás. Y esto es lo que sucedía aquí. Y esto pasó con Esaú. Esaú ya de grande pidió del potaje y Jacob se lo dio. Jacob era bueno cocinando, me imagino yo, tanto que se le antojó, ¿no?, a Esaú. Era bueno cocinando, tanto que cuando preparó el cordero para su papá, le gustó. Sabía qué toque darle para poder agradar al paladar de su papá. Era bueno cocinando. Y Esaú era bueno cazando. Pero no nos damos cuenta a veces que también en esta misma escritura, Esaú era el primogénito.
Esaú era el que recibiría la doble bendición. Esaú iba a recibir la doble porción de todo lo que tenía Isaac, su papá. Esaú iba a ser el patriarca de Israel. Si hoy se hubiese llamado Israel, tal vez se hubiese llamado Edom, no sé, algún otro nombre. Pero Esaú era el que le correspondía a esa doble porción. Pero él la menospreció. Él menospreció la descendencia o la ascendencia a Jesús. Y eso lo podemos ver repetidas veces en la Biblia. Cómo de alguna u otra manera se menosprecian a las personas. Se menosprecian lo que uno tiene. Y Jacob y Esaú menospreció esa doble bendición. Y aún pregunta, dice, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué me servirá si de todos modos he de morir? Todos vamos a morir. Pero todos tenemos una bendición. No sabemos cuál es, pero Dios ha trazado su plan y sabe de dónde ha venido cada uno de nosotros. Y sabe a dónde va a parar cada uno de nosotros. Porque su voluntad no cambia. Su reino es sempiterno. Y tenemos que estar convencidos de ello. No menospreciar a nadie. Al anciano, a los jóvenes, a los niños. Los niños aquí cuentan. Los niños son importantes. Los niños son los que llevan la bendición en sí. Ellos no guardan rencor. Y si uno los guía por el camino correcto, así van a crecer. Nunca se corromperán, nunca engañarán, nunca robarán, pero se les guía. Y eso es lo que habla el Señor cuando dice, aquellos 144,000 que nunca mancharon sus vestiduras. Estaba hablando de jóvenes que nunca mancharon sus vestiduras. Pero para esto nosotros debemos estar convencidos qué es lo que enseñamos a nuestros hijos, qué es lo que practicamos día con día, cómo es que estamos convencidos y venimos a servir al Señor y estamos pendientes a la obra del Señor. ¿Cómo es que caminamos en este servir? Y si realmente servimos. ¿O estamos como espectadores nada más? A veces hay personas que llegan a las iglesias, a las congregaciones, y se quedan dormidos. Pero porque se quedan dormidos, los pastores dicen, por favor, saquen a ese joven porque él se vino a dormir aquí. Así hablan los pastores. Y sacan a las personas porque ven que están durmiendo. Pero nunca se dan cuenta que aquellas personas que llegan y se quedan dormidas están expuestas a la palabra. Están recibiendo palabra, porque la palabra no va a la carne. La palabra va al espíritu. Nos habla a nuestro corazón para que nosotros busquemos y estemos convencidos de quién es el Señor y cómo le vamos a agradar. Y así debemos caminar día con día, sabiendo que el Señor nos despertó. Y le agradecemos por ello. Sabiendo que el Señor nos dio sustento. Y le agradecemos por ello. Sabiendo que cualquiera que entre a esta congregación, que entre a esta puerta, que entre a este lugar, que entre a nuestro hogar, es bendecido por el Señor. El Señor está al pendiente de nosotros y sabe de lo que tenemos necesidad.
Y si Él sabe de lo que tenemos necesidad, también Él proveerá. Él lo dice, sus promesas, ahorita lo cantamos, sus promesas serán cumplidas. Amén. Pero tenemos que estar convencidos de ello. Amén. No podemos caminar como a la deriva, viendo a ver por dónde va a salir el sol y qué mariposa nos va a revolotear en los ojos. Tenemos que ver el blanco perfecto, es Cristo Jesús. A Él debemos buscar, a Él debemos seguir. No debemos detenernos. Si alguno tiene necesidad, amigo tiene para que le ayude. Pero tenemos que estar convencidos de eso. Dios nos habla y nos habla de muchas maneras, a tiempo y fuera de tiempo. Él lo dice. Y esto es lo que sucedía aquí. Dios había establecido su orden. ¿Quién iba a recibir la doble bendición? Pero viene Esaú y lo menosprecia. Bueno, pasa esto. Aún allí tenía esperanzas. Después de eso, de menospreciar la primogenitura, tenía esperanzas de ser el padre aún, el patriarca aún del pueblo de Israel. El hijo de la bendición. Pero él se fue alejando. Fue menospreciando la obra del Señor día a día, tal como el rey Saúl lo hacía. ¿Qué es lo que pasa cuando vas menospreciando día a día a un niño, a una persona con necesidades, a un anciano? Vas menospreciando también a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu marido. La vas denigrando, la vas ignorando. Y así como vas ignorando a tu familia, a tu esposa, a tus amigos, así te empiezas a alejar del Señor. Así como dejas de congregarte, así como dejas de buscar a Dios en tu hogar, así como dejas de orar en casa, así como dejas de ayunar en casa, te alejas del Señor. Y conforme te vas alejando del Señor, te vas quedando vacío. Te vas quedando sin bendición sobre ti. Esa doble porción que a ti te correspondía, Dios se la va a dar a alguien más. Porque tú menosprecias la obra del Señor. Acontece muchas veces que las personas vienen aquí o van a sus congregaciones. Aquí no, aquí casi la mayoría llegamos a tiempo, antes de la alabanza estamos presentes. ¿Por qué? Porque queremos adorar al Señor, queremos agradar al Señor, queremos dar gracias a Dios porque Él nos trajo al día de hoy. Aquí no acontecen esas cosas, en otras congregaciones sí. Que a la mera hora que va a empezar la prédica, a esa hora llega. A la mera hora que se va a abrir la Biblia, a esa hora llegan. Porque la alabanza, no importa. Porque la oración, no, tampoco importa. Porque el diezmo, menos. La ofrenda, no importa. Es lo que más rechaza uno. Pero sin embargo, en ofrendar hay bendición. Y no nos damos cuenta de ello. Pero en la manera que nosotros tendemos la mano, es como Dios nos tiende la mano. En la manera que nosotros buscamos al Señor, Padre, dame lo que es tu voluntad. Hágase tu voluntad aquí, en este lugar. Gobierna tú, reina tú.
tal y como lo haces allá en los cielos. En el momento que nosotros estamos convencidos de ello, es el momento en que recibimos esa doble porción. Aquí no estamos perdiendo el tiempo, aquí estamos recibiendo bendición. Y aquel que se para aquí delante no es para menospreciarle. Cualquiera que se para aquí delante tiene un tesoro dentro de sí. Y cualquiera que hable en nombre del Señor tiene un tesoro en sí que está compartiendo con los demás. Esto es lo que dice la Escritura. Y tenemos que estar convencidos de ello. He escuchado comentarios acerca de los predicadores. Algunos porque son estudiados y salieron de algún instituto. Vienen personas y dicen, no, es porque es estudiado, por eso es que logra discernir la Biblia y logra explicar lo que lee. O es porque usa la computadora y por eso es que explica claramente lo que lee. Por eso se le entiende y por eso es que logra engañar a los que están ahí congregados. Y los logra convencer y los logra llevar donde él va. No. Aquel que sale de un instituto y Dios está con él, Dios lo respalda. Aquel que solamente lee la Biblia y por medio de la Biblia viene y enseña y habla del Señor, Dios lo respalda. Y es bendición. Tanto el que va al instituto como el que no fue al instituto. Tanto el que es, no sé, teólogo, maestro, estudiado, arqueólogo, de todo lo que hay, se hace profesional, es Dios el que da el don. Es Dios el que da el don en cada uno de ellos. Es Dios el que lo respalda. Y aquel que es pastor y es levantado como pastor, automáticamente las ovejas lo siguen. Si eso lo observamos en el campo, yo creo que la mayoría de aquí conoce lo que es el campo y lo que conocen lo que es un corderito. Un Sancho, le decimos ahí en Oaxaca. El Sancho, el corderito, ama a su amo. Y si el amo sale, se va al campo, el cordero se queda berreando en el corral. Berreando. Los familiares se preguntan, ¿por qué berrea el cordero? No, porque no está el dueño. Se fue el dueño, lo dejó. Pero cuando llega el dueño, se pone feliz. Sale a beber agua, sale a brincar, lo rodea, lo lame, lo patea y todo lo que hace, pero se alegra. Eso hace un Sancho o un cordero que conoce a su pastor. ¿Nosotros qué hacemos por el Señor? Nos alegramos, brincamos, danzamos, cantamos. Bendito Dios por lo que lo hacemos. Bendito Dios porque todos aquí lo hacemos. Cada domingo lo hacemos y estamos aquí a tiempo para recibir toda bendición. Sin menospreciar nada, sin menospreciar a nadie. Llegamos, saludamos, compartimos, contamos nuestras anécdotas, contamos nuestras necesidades, contamos lo que necesitamos contar. Y no nos avergonzamos, ni de llorar, ni de reír, ni de contar anécdotas que pasamos. No nos prohibimos, porque no nos vamos a hacer juzgados de nada. Pero media vez somos juzgados por uno, todo cambia. Todos se apartan, cada quien hace su grupito, unos tienen más confianza con otros y después se dan cuenta que esos otros también lo denigran y se van al otro grupo y se mantienen en la iglesia mientras sienten que están en compromiso,
pasa el tiempo y se aleja. No debe ser así. No debe ser así. Tenemos que buscar al Señor en espíritu y en verdad. Tenemos que buscar al Señor día con día, en casa, fuera de casa, en el trabajo, en donde sea que estemos, tenemos que hacerlo. Acompáñenme en Génesis capítulo 29. Un ejemplo más de cómo se menosprecia. Los hijos de Jacob. Génesis capítulo 29, en el versículo 31 dice así: Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. No lo amaba su marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Aquí poquito a poco empiezan a cambiar las cosas. Y como Dios observa, Jehová miró la aflicción de Lea. Jehová miró la aflicción de Lea. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Lea era menospreciada por Jacob. Jacob siempre fue un usurpador que se aprovechó de la condición de Esaú, lo cual contribuyó a que Esaú también perdiera esa primogenitura. Pero no observando eso, Dios hizo lo que él había planeado. Y bendiciendo a Lea, trajo a luz 2 hijos que hoy por hoy conocemos, y se habla de ellos en la Biblia muy extensamente. Leví como sacerdote y Judá como rey. El león de la tribu de Judá. De allí viene la descendencia de Jesús. Lo mismo que pasó con Esaú. El día que Esaú menospreció su primogenitura, la bendición vino sobre Jacob. El día que Jacob menospreció a Lea, la bendición vino sobre Lea. Y de allí tenemos a Leví y a Judá, el león de la tribu de Judá, que es su descendencia, Jesucristo. Por medio de esa bendición que Dios dio. Entonces podemos observar cómo Dios siempre obró, aún en contra de la voluntad del hombre, aún cuando el hombre menosprecia, aún cuando el hombre se niega a buscar a Dios, Dios obra. Dios no para de trabajar.
y Dios sigue obrando. Amén. Aún más, en Génesis capítulo 38, habla más de esto. Judá y Tamar. Aconteció aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hirá. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesib cuando le dio a luz. Después Judá tomó mujer para sí su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra. Observamos aquí cómo constantemente se repite el menosprecio. Y el menosprecio aquí era hacia la descendencia que no iba a ser considerada del hermano. Y al no ser considerada así, la menospreciaban. Yo tuve una relación, perdón por el cambio del tema, en la cual la mamá de mi hijo ya tenía 4 hijos. Estos 4 hijos, hoy por hoy, me buscan más a mí que mi propio hijo. Me piden más consejo que mi propio hijo. Si no conociera yo el menosprecio, no hablara del menosprecio. Si no viviera el menosprecio y no lo habría palpado, sentido, no me atrevería a hablar del menosprecio. Habemos personas que hemos sido menospreciadas profundamente. No lo digo por mí. Gracias a Dios y gloria a Dios estoy aquí. Amén. Lo digo por aquellas personas que están dolidas o tal vez salieron lastimadas de alguna congregación o de aquí mismo y nosotros no nos dimos cuenta. Tal vez nosotros no los saludamos, tal vez nosotros no le dimos la bienvenida, que no creo que seamos capaces, pero si lo hicimos no nos dimos cuenta. Pero debemos ser observadores y poner atención a esos detalles. Debemos ser observadores y servir de corazón a Dios en ese espíritu y en esa verdad. Quiero que vayamos a Romanos, y esto es para cerrar. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 10. Versículo 9 empezamos, hermanos. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración,
compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Damos gracias al Señor. Padre Santo, ministranos, Padre Santo. Muéstranos lo que es tu voluntad y ayúdanos, bendito Rey, a servirte en espíritu y en verdad. Adorarte, alabarte, tal y como lo muestras en Salmo 51, Padre bendito. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Cantemos de alegría, de regocijo, de amor y de confianza en ti, porque tú eres el que nos sustenta, tú eres el que nos fortalece, tú eres el que nos permite dormir en paz y al siguiente día despertar. Te damos gracias, Padre bendito, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre amado, gracias Señor te damos en este día. Gracias Padre Celestial por tu palabra que nos compartió nuestro hermano Valentín en este día, Señor. Permítenos, Señor, ponerla por obra, Padre Celestial, a no menospreciar a nuestro prójimo, Padre Celestial. Te pido, Señor, por esta congregación, te pido por la iglesia Oasis, te pido, Señor, por nuestro pastor David y su familia, te pido, Señor, por cada hermano, cada hermana aquí, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a crecer día con día, Padre amado, a ir cada día, Señor, hacia el blanco perfecto que eres tú, Señor Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre amado, a ser como tú cada día, Padre Santo, a reflejar tu luz, a reflejar, Señor, que somos la sal de la tierra, Señor. Gracias, Señor, te doy por este día. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en su ida a casa, Señor. Señor, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Padre Celestial. Gracias, Señor, te doy por cada servidor, por cada servidora en esta mañana, por los niños, por todo, Señor, te doy gracias. En el nombre de nuestro Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y el pueblo del Señor dice, amén.